Durante milenios, la mitología nos ha vendido una imagen de paz y armonía. Se nos dijo que las diosas más importantes de Egipto eran la esposa leal o la madre nutricia. Conocemos a Hathor como la diosa del amor, la música y la alegría, la vaca celestial, tierna y benigna. Nos contaron que la verdadera virtud femenina residía en la dulzura. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que esta misma diosa, la que representa el amor, fue en realidad la furia primordial que casi aniquila a la humanidad en una sed de sangre incontrolable? ¿Y si te dijeran que los mismos dioses tuvieron que emborracharla con 7000 jarras de cerveza roja para detenerla? Esta es la tesis prohibida. Hathor, en su origen como Sekhmet, el ojo de Ra, fue el arquetipo del poder autónomo más temido, el poder que destruye para crear, el que no pide permiso para ejecutar juicio. Su historia no es una fábula de amor, sino el relato de cómo la deidad suprema tuvo que desarmar y dividir su poder en dos para controlarla. En los próximos minutos vamos a sacudir lo que creías saber sobre la diosa vaca. Te revelaremos el plan maestro que se ejecutó para neutralizar su furia sagrada. Conocerás el verdadero significado del ojo de Ra y cómo la minimización de su poder indomable fue una estrategia para que la humanidad nunca replicara la valentía de su juicio. El poder de Hathor no es un mito. Es el código fuente de tu propia capacidad de autonomía radical, de saber cuándo nutrir y cuándo demoler lo que te está dañando. Pero para reclamarlo, primero debemos desenterrar el secreto más guardado. ¿Por qué fue necesario borrar la furia de la diosa del amor de la historia oficial? Hemos establecido que la figura de Hathor fue intencionalmente simplificada. La versión que la mayoría conoce es la de la patrona de la alegría, la protectora de las mujeres y la guardiana de la necrópolis. Y si bien esa ternura es parte de su verdad, es solo la capa más segura de su divinidad. Su papel más antiguo dentro de la mitología egipcia es triple. Es la hija de Ra, el sol, la protectora del faraón y, quizás lo más importante, es el ojo de Ra. Pero este es el giro que cambia completamente su rol y el origen de su poder. En el antiguo Egipto existía un concepto crucial que define el poder de ejecución divina, el ojo de Ra. El ojo de Ra no es un órgano pasivo de visión, es el poder ejecutivo y manifiesto del dios Sol. Es la porción del dios que abandona su cuerpo para llevar a cabo su voluntad y restaurar el orden si es necesario. En otras palabras, el ojo de Ra es la autoridad delegada, la capacidad de actuar y manifestar la ley cósmica. Y Hathor, en su manifestación como Sekhmet, es ese ojo. Ella no es una figura que simplemente recibe órdenes. Hathor es la voluntad actuante de la creación y la destrucción. Ra, el creador, necesita al ojo para gobernar. El poder masculino era la idea, la mente de Ra. El poder femenino era la acción, la ejecución y la manifestación de esa idea. Esto es una clave esencial para que entiendas dónde reside el verdadero poder en cualquier estructura. No en quien da la orden, sino en quien tiene la capacidad de ejecutarla, la autonomía para manifestarla en el mundo físico. Ahora que entendemos que Hathor no era un invitado en el cosmos, sino la fuerza misma de la autoridad y la manifestación, debemos preguntarnos, ¿por qué la historia y después la religión insistieron tanto en mostrarnos solo a la patrona de los placeres? A continuación, desmantelaremos el velo de la historia oficial para ver qué es lo que realmente trataron de esconder: el miedo a la mujer que ejecuta su propio juicio. Hemos quitado la capa superficial y visto que Hathor es el poder ejecutivo de Ra. Ahora, entendamos cómo se levantó el velo para borrar esta verdad. La historia oficial, la versión que los textos tardíos nos presentan, se centra obsesivamente en Hathor como la patrona de la alegría, la música, la bebida y la fertilidad. Esta es la versión que el patriarcado y las culturas sucesoras eligieron preservar, porque era la más segura y la menos desafiante para el poder hegemónico. Nos quieren hacer creer que la máxima expresión de su poder fue el placer pasivo y el servicio nutricia. La figura de Hathor que se nos presenta es la vaca cósmica que provee leche y dulzura, la que acompaña a los muertos con música alegre, mientras que en su origen, ella era la furia ejecutora que al ver la corrupción de la humanidad decidió aplicar justicia radical. La versión oficial la reduce a la gran proveedora que solo puede actuar en respuesta a la necesidad ajena. Este enfoque establece una narrativa de poder femenino basado en la reactividad emocional y el cuidado, no en el juicio deliberado y la autonomía moral. Es la mentira que el sistema quiere que creas, que tu poder solo debe manifestarse en la dulzura y la sumisión. Pero espera, porque hay algo mucho más profundo. La clave para entender la verdadera amenaza que Hathor Sekhmet representaba no está en su ternura, sino en su juicio. Ella actuó sin preguntar, ejecutó la voluntad cósmica por propia iniciativa cuando Ra dudó. Y en el siguiente segmento, vamos a sumergirnos en el mito que es el núcleo de su poder. Hemos quitado el velo
Hemos entendido la mentira. Ahora, vamos a la fuente original para revelar el atributo clave, no negociable, de la figura de Hathor/Sekhmet, la ejecución radical. Cuando el dios Sol, Ra, se sintió viejo y se dio cuenta de que la humanidad conspiraba contra él y despreciaba su autoridad, decidió enviar su ojo para castigarla. Ra invoca a su ojo, Hathor, y la transforma en Sekhmet, la diosa leona, cuyo nombre significa la poderosa. Pero Sekhmet, al probar la sangre, cae en un éxtasis divino y destructivo. Su furia ya no es solo la voluntad de Ra, se convierte en una autonomía de la destrucción. Ella se deleita en su capacidad de juicio y transformación radical. Lo que comenzó como un castigo divino se transforma en una guerra total de la diosa ejecutora contra toda la vida. Ni siquiera el creador del universo podía detener a su propia ejecutora. Ra comprende que la fuerza bruta es inútil. Si el ojo es la voluntad manifestada, la única forma de detenerla es interrumpiendo su manifestación, su visión. Así, Ra concibe un plan astuto. Ordena moler grandes cantidades de malaquita y granos y los mezcla con cerveza hasta obtener 7,000 jarras de una bebida que parecía sangre. Cuando Sekhmet, en su frenesí, encuentra los campos inundados con este licor, lo bebe, pensando que es la sangre de sus víctimas. Cae en un sueño profundo de embriaguez y al despertar, su furia ha sido aplacada. Vuelve a ser la dulce Hathor. La lección fundamental aquí es escalofriante. El poder más temido por el sistema no es el que se somete, sino el que se vuelve autónomo y se deleite en su propia ejecución, incluso más allá de la intención original de quien lo invocó. Hathor no fue vencida por la fuerza, fue detenida por el engaño. Pero obtener esta verdad solo fue la mitad de la batalla. Lo que viene a continuación te va a sorprender. Descubrirás cómo este acto de autonomía desató el miedo que llevó a su gran supresión, el Gran Borrado. Hathor se había convertido en la deidad más venerada y más temida de Egipto. Ella era la furia ejecutiva, Sekhmet, y la ternura nutricia, Hathor. Su autonomía era completa. Tenía el poder de dar vida y de juzgarla. Pero es precisamente esta totalidad, este poder de la diosa que integra la destrucción con la nutrición, lo que desata el miedo en las estructuras que vendrían después. El peligro del poder femenino. La mujer condenada por su integralidad. La amenaza que representaba el arquetipo unificado de Hathor/Sekhmet no estaba solo en su fuerza, sino en el conocimiento que ella encarnaba. La vida requiere un ciclo de destrucción y reconstrucción, y la persona debe ser capaz de ejecutar ambas fases sin pedir permiso. El Gran Borrado fue, por lo tanto, un acto de división estratégica. Para neutralizar a la diosa leona, tuvieron que despojarla de sus atributos más peligrosos, forzando la separación de las dos mitades de su identidad. Por un lado, Sekhmet, destructora, fue demonizada. Se la relegó a la enfermedad, las plagas y la guerra, representándola como una fuerza a evitar y a contener, nunca como una fuerza de juicio moral que pudiera empoderar al individuo. Por otro lado, Hathor la nutricia fue exaltada. Se la separó de su ferocidad y se la redujo a la pureza del amor, la música y el servicio. Este es el legado que se permitió, la figura pasiva que solo reacciona con placer y maternidad. La vaca domada. El miedo sigue siendo el mismo. El temor a que la persona, sin importar su género, se convierta en su propia autoridad moral y ejecutora. Te borraron la capacidad de ser Sekhmet para que solo pudieras ser Hathor. Pero espera, porque esto no es todo. El miedo al poder dual de Hathor fue tan profundo y su arquetipo tan fundamental que, aunque la dividieron y borraron sus textos originales, no pudieron borrarla de la cultura. El Gran Borrado funcionó en los textos y en la doctrina oficial. Hathor la ejecutora fue sustituida por la madre nutricia. Sin embargo, el poder arquetípico es tan fuerte que su espíritu tuvo que reaparecer inevitablemente en otro lado. No se puede borrar el arquetipo, solo se le cambia el nombre. El legado de Hathor es un fantasma que vive en la sombra moderna. Si recuerdas, para detener a Sekhmet, Ra la engañó con cerveza roja. Este evento, lejos de ser un simple truco, estableció una conexión esotérica crucial. El camino hacia la verdad sin control pasa por el éxtasis sagrado. El culto a Hathor siempre estuvo vinculado a la música, la danza y la embriaguez. Las sacerdotisas de Hathor no buscaban el conocimiento en los libros. Ellas accedían a la gnosis, el conocimiento directo, a través de rituales de éxtasis. El gozo y el éxtasis que llevan al juicio autónomo se transformaron en el pecado de la lujuria y la perdición. Sin embargo, el poder permanece.
El conocimiento de la unidad de Hathor-Sekhmet, que enseña que la destrucción es necesaria para la limpieza y la regeneración, fue preservado en las escuelas esotéricas. Esta persistencia demuestra que la capacidad de juicio autónomo y de transformación radical, encarnada por la furia ejecutora, es esencial. Estamos a punto de cerrar este círculo de revelación. Hemos visto a la gran ejecutora tomar el poder y cómo ese poder fue dividido. La pregunta que queda es la más importante de todas. ¿Cómo aplicar esta sabiduría ancestral de la unidad entre Sekhmet y Hathor a tu vida hoy? Hemos viajado desde la mentira oficial hasta la verdad oculta de la gran ejecutora. Hemos desenterrado el plan para despojar a Hathor de su poder dual. Un plan que buscaba que te conformaras con ser solo la vaca domada y que le temieras a tu propia capacidad de juicio, a tu Sekhmet interna. La lección final de la sabiduría dual de Hathor es poderosa y es inclusiva para todos. El poder no es solo amor. El poder es también la capacidad de demoler lo que te daña. El verdadero poder de Hathor-Sekhmet reside en cada persona, hombre o mujer, que se atreve a ser el ojo de Ra de sí mismo, a utilizar el juicio y la autonomía para ejecutar las decisiones radicales necesarias en tu vida sin esperar el permiso de una autoridad externa. Tú eres el único que sabe qué debe ser destruido. A integrar la dualidad alquímica, tener la valentía de aceptar que la ternura de Hathor, nutrición, amor, y la ferocidad de Sekhmet, juicio, destrucción, son una sola fuerza. No te conformes con estar dividido. Solo en la unidad eres indomable. A activar el éxtasis sagrado. Entender que tu gnosis, tu verdad, no está en los dogmas de otros, sino en la conexión autónoma que rompe la lógica y te lleva a la acción. No dejes que demonicen tu gozo o tu furia. Hathor, el ojo de Ra, no es solo una diosa antigua, es el arquetipo de la autonomía radical y la ejecución despiadada de tu verdad personal. Ahora que conoces la verdad y la furia que se intentó borrar, ¿estás dispuesto o dispuesta a reclamar las dos mitades de tu poder? Tu capacidad de nutrir y tu capacidad de demoler y ser el ejecutor de tu propio destino. Si estas verdades ocultas y este linaje de poder ancestral resuenan contigo, únete a esta comunidad. Activa la campana y déjame un comentario usando el hashtag Soy Sekhmet Hathor. Que tu juicio y tu autonomía sean tu ley.